Buenos días, mi nombre es Luis Agustín Ramírez Esteven, soy médico, especialista en endocrinología y junto a la médica Noelia Pelizón presentamos el caso titulado Síndrome de hipoglucemia autoinmune, reporte de un caso clínico. A modo de introducción, la glucosa es un combustible fundamental para el sistema nervioso central en condiciones fisiológicas. Debido a que el cerebro no sintetiza glucosa, no almacena por más de algunos minutos glucógeno y no puede utilizar efectivamente combustibles no glucosa, la supervivencia del cerebro depende casi exclusivamente de un aporte continuo de glucosa desde la circulación. Por lo tanto, la hipoglucemia puede dar lugar a disfunción cerebral, pero también a arritmias cardíacas y raramente ocasiona una lesión neurológica severa, irreversible o muerte cerebral también. Debido a las diferentes respuestas fisiológicas ante la hipoglucemia, que incluyen, por ejemplo, una disminución de la secreción de insulina, como también respuestas de contrarregulación, como por ejemplo un incremento en la secreción de glucagón, de adrenalina, de cortisol o también la aparición de síntomas compatibles con hipoglucemia, la hipoglucemia en pacientes no diabéticos es un evento relativamente raro. Por lo tanto, ante un paciente no diabético con hipoglucemia, solamente iniciaremos el estudio en aquellos que presentan la denominada tríada de Whipple, es decir, aquellos con una glucemia baja, que de manera pragmática se ha estipulado en un valor menor a 70 miligramos decilitro, con signos y síntomas compatibles con hipoglucemia, y aquí vale aclarar que hay síntomas neurogénicos y síntomas neuroglucopénicos, y que estos síntomas resuelven tras la normalización de la glucemia. Por lo tanto, aquellos pacientes con hipoglucemia que no cumplen con la tríada de Whipple, en estos pacientes no debería profundizarse con estudios diagnósticos. Pero entre estos pacientes no diabéticos y aparentemente sanos, es decir, excluimos por ejemplo a aquellos pacientes que están cursando un evento que reviste cierta gravedad, como por ejemplo puede ser una infección generalizada o una sepsis, en estos pacientes aparentemente sanos, las causas se pueden agrupar en aquellas causas accidentales o subrepticia o hipoglucemia maliciosa, o en una hipoglucemia secundaria a un hiperinsulinismo endógeno. Y entre ellas tenemos como causa subyacente al insulinoma, nesidioblastosis, síndrome de hipoglucemia pancreatogénica no insulinoma, hipoglucemia post-bypass gástrico y finalmente hipoglucemia de origen autoinmune. En nuestro reporte presentamos a una paciente de sexo femenino de 84 años con antecedentes de hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina e hipertrigliceridemia en tratamiento con fenofibrato, que consulta por mareos, palpitaciones y cefalea, que suceden preferentemente durante el periodo postprandial. El examen físico era relativamente normal, se encontraba vigil, sin foco motor ni sensitivo, no presentaba un estado de desorientación, incluso se encontraba orientada globalmente, con signos vitales conservados y afebril.
En los análisis de laboratorio llama la atención una glucemia de 58 miligramos por ciento y el resto del laboratorio es normal. Por lo tanto, se repite la glucemia, que vuelve a dar baja, junto a otros estudios como por ejemplo insulinemia, péptido C, beta-hidroxibutirato, se dosan sulfonilureas y se mide cortisol matinal. Observamos una insulinemia marcadamente elevada, un péptido C elevado, un beta-hidroxibutirato que se encuentra dentro del rango de la normalidad, sulfonilureas que resultan no detectables y un cortisol matinal normal. Por lo tanto, se interpreta el cuadro clínico como una hipoglucemia hiperinsulínica y se inicia el estudio con una resonancia magnética en la cual no se demuestra la presencia de una lesión compatible con insulinoma a nivel pancreático. Debido a los niveles muy elevados de insulinemia junto a la ausencia de lesión pancreática, se solicita la determinación de anticuerpos anti-insulina que resultan ser positivos. Por lo tanto, se interpreta el cuadro como un síndrome de hipoglucemia autoinmune. Se indica automonitoreo glucémico y se indican pautas nutricionales que incluyen una dieta con bajo índice glucémico. Durante el seguimiento, observamos lo siguiente. Al momento del diagnóstico, presenta la paciente una glucemia de 64 miligramos decilitro, con una insulinemia de 790 y un péptido C de 8.3. A los 15 días ya se constata una normalización de la glucemia con unos niveles de insulinemia y péptido C que son menores a los observados durante el proceso diagnóstico inicial. Y finalmente, a los 30 días, la glucemia continúa normal y los niveles de insulinemia y péptido C descienden significativamente. Asimismo, debe decirse que las serologías virales, es decir, HIV, hepatitis B y hepatitis C, fueron negativos. La eritrosedimentación fue normal y el proteinograma por electroforesis fue normal también. A modo de discusión, el síndrome de hipoglucemia autoinmune o síndrome de Hirata es un trastorno reportado preferentemente en personas de etnia japonesa o coreana y significativamente menos frecuente en caucásicos. La presencia de anticuerpos anti-insulina es una condición sine qua non para este síndrome. Habitualmente, las personas suelen padecer trastornos autoinmunitarios subyacentes. Nuestra paciente solamente presentaba un hipotiroidismo primario. Pueden suceder infecciones como por ejemplo la hepatitis C, que fue negativa. También puede existir el antecedente de la ingesta de medicamentos con sulfidrilo, que no tenemos constancia, y también para proteinemias pueden estar presentes como causa subyacente y esta hipoglucemia ser un síndrome paraneoplásico. Sin embargo, la eritrosedimentación y el proteinograma por electroforesis fueron normales. Habitualmente, los síntomas suelen ocurrir en el periodo postprandial tardío, cuando la insulina, secretada en respuesta a la comida, y luego unida al anticuerpo circulante, se empieza a disociar de este anticuerpo de una manera no regulada. Sin embargo, nuestra paciente ya presentaba hipoglucemia en ayunas y esto podría deberse a los niveles significativamente elevados de insulinemia, pero no podemos ser categóricos con esta explicación. Habitualmente, la ausencia de una lesión pancreática en un paciente o en una paciente con hipoglucemia hiperinsulínica y niveles muy elevados de insulinemia son sugestivos de este síndrome.
y se ha reportado que una insulinemia mayor a 100 microunidades mililitros de insulinemia tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 97.5% para este síndrome. La gravedad de la hipoglucemia es variable. Habitualmente es leve, pero hay casos graves en los cuales se necesita incluso una infusión intragástrica de glucosa. Sin embargo, al igual que lo reportado en nuestra paciente, el 80% de los casos entran en remisión espontánea dentro de los 3 meses de realizado el diagnóstico. Muchas gracias.